Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Doce del mediodía, 9 minutos. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Numeral responsable es. Responsable es. Lo responsable es. No, lo cambié. Ahora es responsable es, para que vea. Lo cambié. Que la vida es así, Paola. Responsable es. ¿Qué es responsable en este momento? ¿Qué es lo responsable en este momento en pandemia? Sobre todo cuando empieza uno a ver, Andrea, que aparecen algunos tratamientos alternativos, no necesariamente con sustento científico, que empiezan a ser recomendados por algunas personas para decir, no, es que con esto usted sale adelante del coronavirus, cuando la realidad no es así, ¿no? Claro, y es que con esto tenemos que ser todos muy, muy prudentes, porque es que una cosa es en época electoral, por ejemplo, cuando empiezan a rotar las fake news por los grupos de WhatsApp, pero otra cosa es cuando se está hablando de la salud. ¿Recuerda usted la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Claro. cuando él mencionó la palabra cloro, bueno, digamos que un tratamiento, y hubo mucha gente que llamó a emergencias porque se estaban intoxicando con el popular cloro, pues, Sí, que no es para nada la vacuna contra el COVID-19. El Clorox, o sea, es que literalmente El estaban hablando Clorox, de exactamente. Clorox. O el alcalde de Cali que recetó la ivermectina. Sí, o bueno, le tengo Aunque otra. él, sí, Le tengo tiene ahí otra. sus argumentos, Le pero tengo todavía no ha otra, demostrado. que en un instante Paula Bolívar nos va a confirmar. El Instituto de Salud reportando que crecieron las intoxicaciones por el uso de sustancias de aseo y de desinfección para manejar el COVID. Personas que están tomando hipoclorito, detergentes, creolina, desinfectantes, mejor dicho, vamos a ir en segundos con Paula Bolívar que nos va a contar esto que uno ya dice, esto es increíble. Por eso, numeral responsable es. Numeral responsable es. Quiero presentarle, es más, conéctese en este momento, lo invito a que se conecte ya al Facebook Live porque les voy a mostrar una fórmula médica. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Bueno, le voy a presentar en este momento una receta médica, la fórmula que hace un doctor. Mire, conéctese ya al Facebook Live porque en este momento se la estoy presentando. Esta es la receta médica que el doctor Enrique Olaya le hizo a un paciente. No está ahí el nombre del paciente afortunadamente, pero sí está la receta. ¿Qué aparece en esa receta? Dice, manejo para paciente con COVID-19. Antigripal sobres, tanto. Ibuprofeno tabletas, tanto. Aspirineta tabletas, tanto. Ciprofloxacina cápsulas, tanto. Vaporizaciones con eucalipto y manzanilla, tanto. Inmunoferón casero, tanto. Y dice cuántas pastillas, en fin, firma doctor Enrique Ramírez, médico especialista, Universidad Juan N. Corpas y su registro médico. Doctor Enrique Olaya Ramírez, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Ramírez, cuéntenos esta receta, ¿de dónde sale? ¿Uno cómo puede decir que este es el manejo para pacientes que tienen COVID-19? Sí, mire, primero que todo quiero aclarar que esa receta iba acompañada de un audio y iba dirigida a la comunidad médica. O sea, el objetivo de esta receta era invitar a los colegas a que no tuvieran una actividad pasiva frente al paciente que se le sospechaba COVID-19. ¿Por qué? Porque resulta que en las instituciones oficiales sospechan que el paciente tiene COVID-19, lo mandan para la casa, lo aíslan, le dan acetaminofén o loratadina y 5 o 7 días después que llegue el resultado en las mejores condiciones, el paciente ya tiene una neumonía, el paciente ya hay que hospitalizarlo. Entonces, por lo tanto, los médicos no podemos tener una actitud pasiva frente al paciente al cual le sospechemos COVID-19. Esta receta es con el ánimo de invitar a los colegas que actuáramos tempranamente, que no dejáramos que el paciente se complicara. Ese es el objetivo de esta receta. Luego edité un video que se ha hecho viral también, en donde puedo ya con la receta y con la explicación
el sonido a la par, poderle explicar el porqué de cada cosa. Pero doctor, yo quiero que volvamos a la receta, aquí la estamos presentando en nuestro Facebook Live. Esto tiene fecha de junio 7, es decir, esto no es de cuando estaba arrancando la pandemia, sino ya llevábamos un par de meses conviviendo con ella, incluso un poco más, casi 3 meses. Esta información, esto antigripal, ibuprofeno, aspirinetas, ciprofloxacina, en fin, ¿esto de dónde lo saca usted? Porque... Cuénteme, doctor. Sí. Mira, yo soy médico egresado de la Universidad Antonio Nariño, diplomado en manejo de urgencias de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en terapéuticas alternativas de la Juan N. Corpas. Llevo 40 años de vida hospitalaria. Entonces, hicimos un protocolo de manejo en la institución donde yo trabajo, que es el Centro Médico La Facultad, al sur de Bogotá, y vimos cómo tratar los síntomas, no esperar, esto no es ninguna fórmula milagrosa, es abordar el paciente tempranamente buscando descongestionar el paciente con los antigripales, porque si tenemos en cuenta que más o menos desde el momento en que el paciente se contagia a que se inicien los síntomas han pasado 7 días, y en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, el paciente casi nunca consulta el primer día de los síntomas. Acá generalmente yo atiendo pacientes que llevan 1 semana, 2 semanas o 3 semanas con síntomas. Eso quiere decir que la vía aérea está inflamada, ¿sí? Entonces, lo primero que usamos es el antigripal. ¿Por qué? Porque necesitamos descongestionar la vía aérea, ¿sí? El COVID no mata a nadie. Lo que mata a la gente es la negligencia médica, el no actuar tempranamente y el no abordar al paciente de la mejor manera con lo que sabemos. Esto solamente no es nada milagroso, es tratando los síntomas del paciente y evitando que el paciente se complique, ¿sí? Entonces, por eso el antigripal va con la finalidad de descongestionar al paciente. El ibuprofeno es un analgésico antiinflamatorio de muchos estudios que nos han demostrado que es muy seguro, y como lo que tenemos inflamada es la vía aérea, pues lo que necesitamos es desinflamar la vía aérea. Por eso viene el ibuprofeno, una tabletica cada 8 horas por 5 días en la fase aguda. Pero venga, doctor, ¿el ibuprofeno sí está contraindicado en casos de COVID? No es cierto. La salud no recomendó su uso. Sí, lo que pasa es que están usando acetaminofén, pero el acetaminofén no desinflama. Sí, pero doctor, pero o sea, usted está yendo en contra de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mire, definitivamente yo voy en base a lo que veo. A lo que veo es que los pacientes se están mejorando. Acá en el centro médico donde yo trabajo, desde el 7 de junio, que fue la primera paciente que tuvimos con COVID, a la fecha hemos manejado más o menos 50 pacientes con COVID confirmado, con exámenes, con resultados positivos. Y lo que vemos es que el ibuprofeno sí sirve, es la evidencia. Esto es medicina basada en la evidencia. A mí, yo no puedo regirme por unas normas que la Secretaría de Salud. Sí, le escucho. ¿Pero cuál es la evidencia? Sí, ¿Se recupera justamente... el paciente? ¿Perdón? ¿El paciente se recupera? Usted dice que sí hay una evidencia de que el ibuprofeno está causando un efecto. ¿Cuál es ese efecto? El efecto es que desinflamamos la vía aérea, el paciente empieza a mejorar. Lo vemos en 2 o 3 días, ya vemos cómo el paciente mejora. No lo dejamos que llegue a una dificultad respiratoria. Mire, de los 50 pacientes que hemos visto aquí, solo uno ha sido necesario hospitalizarlo y el paciente ya salió. Entonces, solo uno entre 50 es una maravilla. Si con esta fórmula se hubiera salvado solo una vida, ya me sentiría orgulloso de eso. Pero estamos sacando los pacientes adelante. Claro. Yo no sé por qué los colegas que trabajan en las instituciones oficiales siguen defendiendo protocolos que no funcionan y dejando que los pacientes se compliquen y que terminen en una unidad de cuidado intensivo. De hecho, la pandemia ya es un problema gravísimo de salud, pero además de eso... Sí, por supuesto. Permítame le pregunto. Sí. Sí, le escucho. Justamente estamos hablando de un problema muy serio, y si usted dice que esto necesita pues rigurosidad científica, y si usted hace el cuestionamiento de por qué los colegas dejan que los pacientes lleguen hasta las unidades de cuidados intensivos, entonces, ¿qué está pasando con los lineamientos del gobierno, que es a quienes los médicos deberían ceñirse? ¿O usted ha propuesto esto para que tenga un aval científico,
o también pueden hacerlo otros médicos y que después, por no tener en cuenta el historial médico de cada persona, pues las personas pueden No. poner en riesgo su vida. ¿Qué pasa ahí entonces con los lineamientos que ya tiene el Ministerio de Salud? Claro que sí, mira, esta no es una fórmula para cualquier paciente, por eso les aclaro desde un comienzo que iba dirigida al cuerpo médico, invitándolos a tomar una actitud activa frente al problema del paciente. Cada paciente requiere una valoración médica, cada paciente puede tener comorbilidades diferentes, entonces hay que examinar al paciente, hay que ver si es hipertenso, si es diabético, si tiene hipotiroidismo, cada paciente requiere una valoración médica. Esta fórmula no es dirigida a los pacientes, es dirigida a los médicos, a los colegas, para que tomen cartas en el asunto y no sigan defendiendo protocolos que hemos visto que no funcionan. Vamos a saludar en segundos al doctor Otto Sussman, infectólogo, quien además durante muchas tardes estuvo con los oyentes de la W en el programa La Prueba, que creamos cuando estaba apenas arrancando esta pandemia y azotando al planeta. Pero antes quiero ir con Paula Bolívar, también de este programa, y quien sin duda es quien mejor información y más datos tiene respecto a la situación de la pandemia en Colombia, a la normatividad que existe, a los protocolos que hay al respecto. Paula, primero, yo quiero que usted me diga, el director de medicamentos del Ministerio de Salud, ¿qué es lo que dice sobre estos kits o estas propuestas como la que hace el doctor Enrique Ramírez? Pues Juan Pablo, el doctor Leonardo Arrego Cés Castillo, que es el director de medicamentos del Ministerio de Salud, esta misma semana explicó que esos kits de medicamentos a los que hace referencia el doctor que estamos entrevistando pueden generar un riesgo irreversible, Juan Pablo, en la salud de los seres humanos. Abro comillas sobre lo que él dijo: los tipos y dosis de los medicamentos sugeridos en esos kits que están promocionando en redes sociales pueden provocar serios problemas de salud, entre los que se encuentran daño renal irreversible, lesiones gastrointestinales que producen sangrado o inducir resistencia al tratamiento cuando se agrega de manera inadecuada un antibiótico. Esto lo reiteró una y otra vez, Juan Pablo, el Ministerio de Salud, así que pues no sé bajo qué evidencia médica dice eso el médico. Listo, no se me mueva, Paula, porque usted tiene más para aportar a esta conversación. Doctor Otto Sussman, infectólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes a todos, Juan Pablo, la mesa de trabajo, al doctor Ramírez. Venga, doctor Sussman, antes de que usted arranque, yo quiero preguntarle así de frente. ¿Es responsable que esté circulando a través de redes sociales, es responsable escribir además en un papel de receta médica algo como lo que ha hecho el doctor Ramírez, y es una fórmula de manejo para paciente con COVID-19 con lo que hemos mencionado, lo que ya le leímos y estamos presentando en este momento en la página y en nuestro Facebook Live? No, yo con mucho respeto con el doctor Ramírez le diría que es irresponsable. ¿Por qué? Porque al momento de hoy no tenemos un medicamento que sea específico y dirigido al COVID, y además en esta fórmula que yo estoy viendo, pues hay muchas cosas que lo ponen a uno a pensar. Juan Pablo, usted ya mencionó que el uso del ibuprofeno está absolutamente contraindicado en la infección por COVID, porque se demostró al principio de la epidemia que aumentaba la mortalidad. O sea que sí es una irresponsabilidad formular un medicamento que en medicina basada en la evidencia, y medicina basada en la evidencia no es solamente la experiencia que yo tengo. La medicina basada en la evidencia indica que uno tenga un registro, que uno tenga un comparador, que uno tenga una publicación en la cual esté demostrando sus resultados, y estos resultados estén expuestos a la opinión médica. En medicina basada en la evidencia, la experiencia personal tiene el nivel más bajo de medicina basada en la evidencia. Entonces, aquí medicina basada en la evidencia. Entonces, tenemos un tema que es el ibuprofeno. El otro tema, y yo quisiera preguntarle al doctor si él me pudiese explicar cuál es el espectro de actividad de la ciprofloxacina, cuáles son los gérmenes para los cuales nosotros formulamos ciprofloxacina y por qué es indicada en este tipo de pacientes. Y quisiera preguntarle al doctor también, cuando hablamos de este inmunoferón casero, ¿cuál es la actividad que tiene el
interferón casero desde el punto de vista de la fisiopatología de la infección sobre lo que realmente complica a los pacientes, que es darle cuál congestión en COVID. Si lo que nos COVID es un paciente que tiene tos seca y que en lo que está escrito en la literatura, pues muy pocos pacientes realmente tienen congestión, tienen mucosidad de la vía respiratoria. Entonces, basado en esas cosas, pues quisiera que el doctor Ramírez nos contestara cuál es la evidencia que tiene para decir que estas cosas funcionan de todo este esquema que hemos planteado o que él está planteando para el manejo del COVID de forma muy irresponsable. Doctor Ramírez, su respuesta. Primero al tema de la ciprofloxacina. ¿Cómo responde usted a la inquietud que le plantea el doctor Otto Sussman, infectólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología? Sí, soy absolutamente consciente de que los colegas no pueden estar de acuerdo con mi fórmula, es entendible. Y bueno, respecto a la ciprofloxacina, inicialmente manejamos la alternativa de ciprofloxacina o claritromicina. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que la claritromicina actúa mucho mejor en las bacterias que colonizan la vía respiratoria, por lo tanto, actualmente estamos recomendando la claritromicina, ¿sí? Ahora, respecto al inmunoferón casero, sucede que cuando uno hace la especialización en terapéuticas alternativas, uno de los pilares es la farmacología vegetal, y cuando uno estudia la acción de las componentes de la cebolla, del ajo y del limón, ve que tiene varios efectos en la vía respiratoria que nos ayudan a sacar los pacientes adelante. Respeto profundamente el concepto de los otros colegas, pero me baso en la experiencia que hemos tenido acá y en la vida hospitalaria que he tenido, y bueno, pues trato de hacer lo mejor por mis pacientes y veo que están saliendo adelante, que es lo importante, ¿sí? Sí, precisamente sobre eso yo quiero preguntarle al doctor Otto si hay entonces alguna forma de combatir la enfermedad cuando ya los pacientes se registran como positivos, porque bueno, digamos que no se puede utilizar el ibuprofeno, no se puede utilizar el acetaminofén y los otros antigripales y demás, pero de todas formas cuando un paciente está hospitalizado, pues tienen que tratarlo. ¿Con qué lo tratan? Primero, yo quiero hacer una aclaración para el doctor Ramírez, de nuevo con mucho respeto. Yo soy profesor de la universidad de donde él es egresado de antibióticos. Probablemente cuando él estudió, yo aún no era profesor de esa universidad, pero yo no le enseño a los estudiantes que la ciprofloxacina es un medicamento para vía respiratoria. No, nos va a tocar poner por teléfono al doctor Sussman porque tenemos ahí una ruptura en la señal, se nos está cortando el Zoom y sí queremos escuchar bien a las dos perspectivas médicas. Una de ellas, pues nos dice el doctor Ramírez que él estaba dando un consejo para compartirlo con sus colegas, y un infectólogo, el doctor Sussman, además profesor universitario y quien durante varias semanas, meses, estuvo con nosotros en estas tardes de la W, acompañándolos en el marco del programa La Prueba. Antes de continuar esta conversación y mientras establecemos bien el contacto con el doctor Sussman, vuelvo con Paula Bolívar, porque Paula, usted también nos tiene una noticia relacionada con un llamado de atención que están haciendo desde el Instituto Nacional de Salud, relacionado con la manera en que hay gente que está consumiendo hasta detergentes para combatir el COVID. Esto es sorprendente, Paula. Sí, Juan Pablo, pues recordemos que ese fenómeno ya se había dado en los Estados Unidos con el Clorox, con el hipoclorito de sodio, pues ahora el Instituto Nacional de Salud reportó que en Colombia crecieron las intoxicaciones por el uso de sustancias de aseo y desinfección para el supuesto manejo del COVID-19. ¿Cuáles sustancias, Juan Pablo? Hipoclorito, amonios, detergentes, creolina, desinfectantes y ácido bórico son las sustancias responsables del aumento en estas
las intoxicaciones. Por ello, Juan Pablo, pues esta entidad insiste a los colombianos que estas sustancias utilizadas para la limpieza, para el aseo, no deben ser consumidas como tratamiento para el COVID-19. Imagínese eso, es que es increíble, increíble. Vamos a ver si ya podemos hablar con el doctor Sussman. ¿Nos escucha mejor, doctor? Ahora escucho mejor, muchas Listo, gracias. perfecto. Entonces usted nos estaba diciendo y nos estaba señalando que usted es profesor de la universidad de donde se graduó el doctor Ramírez y que de repente él no fue estudiante suyo, pero usted, y ahí quedamos. ¿Usted qué? Que no les enseñó, que no les enseña a usar la... Entonces yo quiero decirles que yo no les enseño a los estudiantes que la ciprofloxacina es un medicamento para vías respiratorias, que de hecho no lo es. No actúa sobre los gérmenes, sobre las bacterias que producen infecciones respiratorias. Es un medicamento que utilizamos en infección urinaria o en otras infecciones producidas por unos gérmenes que llamamos gram negativos. Y para información del doctor Ramírez, pues en solo Bogotá los estudios de resistencia dicen que los gérmenes, que 40% de los gérmenes circulantes son resistentes a ciprofloxacina. Entonces está utilizando un antibiótico de nuevo de forma irresponsable. Y yo no quedo satisfecho con la respuesta que él me dio porque no tiene un sustento científico que me diga que su inmunoferón o su antigripal están actuando sobre algún momento de la respuesta inflamatoria de esta infección. Entonces, sí, pero, vuelvo y digo que es irresponsable. Claro, pero doctor Sussman, nosotros le estábamos preguntando si de todas formas hay que tratar a los pacientes, entonces cómo se les está haciendo en este momento dentro de las clínicas u hospitales donde ya se ha confirmado que son positivos y que para que se mejoren, pues les tienen que suministrar algún tipo de tratamiento, ¿no? Listos, perfecto, muy buena pregunta. Entonces, también para aclararle al doctor Ramírez, porque me parece atrevido e irrespetuoso que diga que es que en los hospitales se están dejando morir los pacientes porque se mandan para la casa, y eso no es cierto. En los servicios de urgencias se hacen los exámenes, se hace el análisis, se hacen unas escalas que llamamos escalas de riesgo de severidad, y eso es lo que define si un paciente se va para la casa con indicaciones o se queda hospitalizado. Cuando los hospitalizamos, los pacientes reciben tratamientos con líquidos, ahí sí les damos antibióticos que actúan sobre la vía respiratoria y sobre gérmenes respiratorios para disminuir la probabilidad de que estos pacientes tengan una sobreinfección. Y ya desde hace varias semanas, con los estudios que han salido y que las recomendaciones que han salido, les ponemos dexametasona a los pacientes cuando tienen indicación y les ponemos oxígeno. Que el oxígeno es fundamental. Lo que afecta a estos pacientes es esa dificultad para respirar, esa disminución de oxígeno en su sangre. Y solamente para recordarle al doctor Ramírez es que solamente un 5% de pacientes van a las unidades de cuidado intensivo y un 80% de los pacientes son pacientes que hacen enfermedad leve y, perdón lo que voy a decir, que se mejoran a pesar de los médicos. Doctor Sussman, para estos pacientes que reciben estos medicamentos o aquellos que escuchan, porque no falta quien escuche estas fórmulas y se automedique, nos gustaría saber qué consecuencias trae el uso de estos medicamentos de acuerdo a la sugerencia que se está usando para combatir el COVID, sobre todo aquellas personas que tienen alguna patología como hipertensión o riesgos por otras enfermedades. Bueno, digamos varias cosas. La primera, vuelvo y digo, el antigripal que menciona el doctor, no tengo ni idea qué es. El inmunoferón, bueno, es una sustancia naturista, pues que pensemos que puede no hacerle daño a las personas. Pero formular ibuprofeno hoy en día requiere una vigilancia cercana de los pacientes. El ibuprofeno es un antiinflamatorio, estamos de acuerdo con él, pero es un antiinflamatorio que su uso puede llevar a daño renal y puede llevar a daño hepático. Y el usar antibióticos de forma irracional, de forma no indicada, pues lleva a un fenómeno que sí está matando pacientes, que se llama resistencia bacteriana. Ahora, vuelvo y les digo, estos pacientes que presentan hipertensión, que presentan diabetes, que presentan enfermedad renal, dentro de las escalas de severidad que usamos en los servicios de urgencias, muy probablemente son pacientes que se van a quedar hospitalizados porque ese hecho de tener su comorbilidad les aumenta en la escala de severidad el riesgo de complicarse. Y se hospitalizan y las ponemos en las áreas hospitalarias no UCI para evitar que se compliquen.
Pero doctor, si el ibuprofeno, por ejemplo, causa efectos colaterales, como usted lo está mencionando, en temas renales y demás, pues entonces nunca nadie podría usar ibuprofeno para ninguna cosa. Totalmente de acuerdo, pero es que todo paciente al que le formulamos un medicamento o que tiene una enfermedad requiere un seguimiento, requiere un acompañamiento. Y hay una cosa, y aprovechemos para decirlo, es que la gente no debería tomarse el ibuprofeno así y no debería ser un medicamento de venta libre. De hecho, creo que solamente en los países de Latinoamérica el ibuprofeno es de venta libre. De resto debe ser un medicamento con formulación médica y con un seguimiento médico. Doctor Ramírez, usted nos dice que usted ha tenido buenos resultados con este tratamiento que usted está recomendando y que ha compartido con sus colegas médicos. ¿Hasta dónde la recuperación de los pacientes, más que por su tratamiento, no sería un efecto natural de lo que está pasando con muchas personas? Y es que o son asintomáticos o son pacientes que tienen unos síntomas muy leves y que en realidad no necesitan terminar en un hospital, no necesitan terminar en una unidad de cuidados intensivos, no necesitan una UCI, un respirador. Sí, disculpe, primero que todo quiero aclararle a Paula que todos los medicamentos de síntesis química tienen efectos colaterales y es muy oportuno aclarar, si el ibuprofeno tiene tantas contraindicaciones, ¿por qué no lo han retirado del mercado? Me pregunto yo. ¿Sí? Ahora, respecto a la pandemia como tal, lo que hemos estado observando es que aparte de la crisis respiratoria por el COVID, eso ha generado pánico en la gente. La gente ha entrado en depresión, en ansiedad, y muchos pacientes no quieren ir al hospital, mucho menos ser hospitalizados. De pronto el doctor Sussman, pues en su vida hospitalaria lo ve desde otro ángulo, pero uno que tiene que lidiar con el común denominador de los pacientes es que hay pánico en la comunidad, y entonces pues yo defiendo mi fórmula porque he visto evolución positiva y porque, como les digo, de 50 pacientes más o menos que hemos visto acá confirmados, pero solo le planteo otra cosa, doctor Ramírez, y es ¿qué posibilidad hay de que esos pacientes suyos que se han recuperado en realidad sean de esos pacientes que tienen síntomas leves pero que no requieren un ventilador, que no requieren que se recuperaron exactamente con ese tratamiento? Sí, mira, hemos tenido pacientes con dificultad respiratoria que lo hemos enviado al Hospital del Tunal porque se nos salen de las manos. Pero bueno, cada uno de los seres humanos puede pensarlo a su manera. Yo sigo defendiendo mi fórmula porque he visto la mejoría de los pacientes y bueno, como dice el doctor Sussman, con todo respeto, a pesar de los médicos, yo pienso que a la mayoría de los médicos les falta amor en la tarea. Es la entrega que teníamos los médicos de antes, los médicos que nos comprometemos con los pacientes y que lo que hacemos lo hacemos con amor. Entonces pienso que eso cuenta, y yo personalmente estoy feliz de hacer el trabajo que hago y estoy haciendo mi labor y bueno, respeto el concepto del doctor Sussman y pues desde luego voy a tener en cuenta todos sus consejos y voy a estar documentándome más respecto a los medicamentos, pero esa es la vida del médico. El médico tiene que estarse actualizando todos los días y estudiando todos los días. El hecho de que él sea infectólogo no lo hace, a mí no me hace menos médico que él ni ningún otro. Me gusta mucho su respeto y su consideración, doctor, de igual manera. Bien, doctor Ramírez, yo le tengo a usted una última pregunta y también una para el doctor Otto Sussman. Doctor Enrique Ramírez, sí. Hemos hablado mucho de recuperarse. Digamos que es la esencia de esta conversación y es que usted tiene una fórmula que ayudaría en principio a recuperarse. Pero entonces internamente Paola me dice, pero la gente entonces ¿cómo se cura? ¿Esta fórmula suya cura a la gente que tiene COVID-19? Mira, lo que yo digo de mi fórmula es que tratamos los síntomas. Porque listo, pero no cura. Lo peligroso de la infección por COVID es la colonización bacteriana oportunista que hay. Cuando usted tiene una rinitis o una faringitis o una traqueitis, doctor Ramírez, las bacterias... la pregunta es muy sencilla. ¿Esto cura o no cura? Yo curo los síntomas y el paciente empieza a mejorar. La evidencia me dice que en 3 días el paciente está saliendo de su problema respiratorio. Para usted esto cura los síntomas. Doctor Sussman, ¿hay cura o no hay cura para el COVID-19?
No, no hay cura para el COVID-19 y los pacientes se recuperan, así como el sistema inmunológico se vuelve en contra de él, también su sistema inmunológico permite que el paciente se recupere, ayudado por las otras cosas que hemos mencionado, por el oxígeno, por los líquidos, por los corticoides que les estamos poniendo. Pero hoy en día, y vuelvo, insisto, y es puntual, lo dice Organización Mundial de la Salud, lo dice el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología y todas las sociedades médicas que están alrededor del consenso, no hay un medicamento que cure la infección por coronavirus. Doctor Otto Sussman, muchas gracias. Doctor Enrique Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos tener esta discusión civilizada entre dos expertos, dos médicos, por supuesto, cada uno con sus posiciones respecto a un tema que sigue siendo de interés global y es uno, medicarse, no medicarse y sobre todo hasta dónde hay tratamientos que sirven o que no sirven. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias a ustedes y feliz tarde. Buena tarde. Feliz tarde. Hacemos una pausa. Al regresar, bueno, más medicina. Vamos a seguir hablando del clamor de los médicos ahora para que nos quedemos todos en casa. Cuarentena total y general. Numeral responsable es. Ya volvemos, 12:40. Sigue la W.